La manzana no cae muy lejos del árbol, ¿verdad? Y es que un documento en manos de la DEA de toda la vida, señala que el empresario libanés Youssef Abu Nassif consolidó junto con sus hermanos una fortunita de al menos $500 millones en contratos estatales cuando el país estaba atravesando su peor crisis humanitaria. El método: tirarse la misión de ser el novio de la contrabandista Delcy Rodríguez, la pirata del Caribe. Ese era, claro, el sueño húmedo del doble chulo de Fernando Carrillo, pero no se le dio. Terminó chuleando a otro empresario, pero en México. Y les hago una apuesta a que estamos de acuerdo con una de las últimas declaraciones de la congresista María Elvira Salazar. Y voy más allá, no solo de María Elvira, sino también de Marshall Billingsley y del general Flynn. Y es que al parecer muchos tenemos claro cuál es el siguiente golpe de autoridad para irle alineando los chakras al régimen, porque las burlitas de las excarcelaciones de los presos políticos no se puede tolerar, aunque hubo nuevas en esta madrugada. Trump anuncia que Cuba ya no recibirá petróleo ni tampoco dinero de Venezuela. ¡Bravo! Miren, cero, ha dicho. Al tiempo que también se inclina a prohibirle a ExxonMobil operar en Venezuela tras la respuesta que dio su CEO en esa campaña, en esa reunión que hubo en la Casa Blanca. Por cierto, hay peleita de abogados para ver quién defiende a Maduro, quién lleva la batuta y sacarle los billetes a Alex Saab. Y para los que vieron el pedacito de video de nuestro video del día de ayer, que no se debió ver, mis más sinceras disculpas. De hecho, ya votamos al editor. No, es mentira. Para los que no vieron, para los que no saben de qué estoy hablando, un día de esto les echo el cuento completo porque también hay que echarse unas risas de vez en cuando en medio de tanta locura y tanta desgracia. Pues de todo lo anterior y más hablamos el día de hoy, lunes 12 de enero de 2026. Su servidor Augusto Navarro, en este espacio, su espacio, que se llama Apolítico. Comenzamos. Pues les decía, noticia de última hora, al menos hace 5 horas en la madrugada de hoy. 24 presos políticos han sido excarcelados durante la madrugada. 9 mujeres de la cárcel de las Crisálidas y 15 hombres del Rodeo 1, incluyendo al ciudadano italiano Alberto Trentini. Esta es una de las primeras imágenes. Muestra a las mujeres que estaban arbitrariamente detenidas en el Centro de Formación para las Procesadas Femeninas, La Crisálida, que está ubicado en Los Teques, que fueron excarceladas, como les digo, esta madrugada. Enhorabuena por todas las personas que salieron y que nunca debieron estar allí. Los responsables, ya saben, tendrán que pagar, porque sin justicia no vamos a poder avanzar. Y ahora vamos con lo que teníamos preparado. A una semana apenas de la salida abrupta de Nicolás Maduro, hay quienes celebran como si el chavismo se hubiese ido, se hubiese enterrado con honores. Y también están quienes, con un poco más de experiencia y quizá menos ingenuidad, entienden lo que realmente está pasando. El régimen no cayó, mutó. El régimen no se fue, se reacomodó, se sacudió el polvo, se miró al espejo y decidió sobrevivir. Hace 8 días, para ser exactos, Venezuela no despertó en democracia. Despertó en algo mucho más incómodo, una pausa táctica de poder. Porque por primera vez en 25 años el chavismo no está lidiando ni con protestas, ni con elecciones fraudulentas, ni con sanciones las cuales aprendió a burlar. Esta vez la amenaza es existencial, porque o negocian o desaparecen políticamente, y algunos incluso de otra manera. Y usted me entiende. La diferencia tiene nombre y apellido, y aunque a muchos les arda, se llama Donald Trump. No porque Trump sea diplomático, sino precisamente porque no lo es. Trump no cree en procesos eternos, ni en comunicados, ni en mesas de diálogo que no conducen a nada. Y eso obligó al chavismo a hacer lo que nunca quiso hacer: cambiar su comportamiento para poder seguir respirando. Por eso vemos el conato de apertura de la embajada americana en Caracas. También vemos voceros midiendo cada una de las palabras y una súbita pasión por el lenguaje de la estabilidad. No es buena voluntad, señores, es un instinto de conservación. Ahora bien, que nadie se equivoque, esto no es democratización, es una transición sin democracia, un intento calculado de ganar tiempo y también de salvar capitales mal habidos. Tiempo para reorganizar el poder interno tras la desaparición del heredero del horror. Tiempo para evitar imágenes que los persiguen por generaciones, como el drama del helicoide, y también lo que puedan decir esos muros. Tiempo para decirle a sus propias bases, al rebaño,
que aún mandan ellos, supuestamente, aunque tengan puesta la gorrita de Make America Great Again. Las liberaciones vendrán, como sucedió esta madrugada, estoy seguro que sí, pero a cuentagotas. Como esta que ahora les acabo de anunciar, 24 presos, pero quedan casi 800 personas más. Porque abrir las puertas de par en par y soltar a todo el mundo sería admitir el crimen, y eso, para ellos, es imperdonable. Hoy Venezuela está sostenida por un triángulo muy inestable, quienes articulan la política, quienes controlan la represión y quienes custodian las armas. ¿Sí me entiende? O sea, los Rodríguez, Cabello con sus malandros, por supuesto, y Padrino con sus meretrices uniformadas. Cada uno desconfía del otro, cada uno sabe que puede ser el siguiente sacrificable. Y en ese juego, los discursos del narco sobre monopolio de la fuerza no van dirigidos a nosotros o a la oposición, sino a los monstruos que el régimen creó y que ahora quieren salirse del corral. Pero aquí nadie es invencible, todos son prescindibles, todos somos. En paralelo, las sanciones dejan de ser un castigo abstracto y se convierten en una moneda de cambio. Nombres, expedientes, rutas, silencio. Y es que para Washington, esto no es solo Venezuela. Es política interna, es narrativa global y es demostrar que el poder aún cobra facturas. Y mientras tanto, los arquitectos del régimen enfrentan su mayor dilema: cómo abrirse sin que su propia gente, su rebaño, se les venga encima. Porque después de más de una década de represión, una válvula que sea mal calculada no va a liberar la presión, va a explotar. Y aún así, las elecciones también llegarán. No porque ellos crean en ella, sino porque las necesitan. Eso sí, no bajo las ridículas reglas y el ventajismo de nuestro pasado reciente, sino bajo una especie o un nuevo manual de control. Y la oposición, ahí está, herida, dispersa, perseguida, pero sigue viva, con focos sanos, poquitos, pero sanos de la peste chavista. Tal vez el mayor acierto estratégico fue no lanzar a María Corina de cabeza a gobernar un país que estaba incendiado, sin instituciones, sin dinero, con el aparato del Estado aún podrido. Lo hemos internalizado ya. A muchos les costó, pero ya van llegando a ese puerto, porque gobernar así habría sido una trampa histórica, una versión multiplicada del infierno que han vivido muchos mandatarios después de un cambio de régimen. Antes de gobernar, les decía hace 3 programas, hay que reconstruir el Estado, despartidizar, reinstitucionalizar, desactivar esa bomba, porque sin eso, cualquier gobierno electo, cualquiera, sería rehén desde el primer día, como está pasando hoy. La política no es, señores, el reino de lo ideal, es el reino de lo que se puede hacer, y lo posible muchas veces duele. El panorama sigue siendo incierto, nadie sabe qué va a pasar, nada está garantizado, es que todo se puede torcer en el camino. Así de fácil. Pero si la economía respira, si el bolívar deja de ser ese chiste, si la inflación da tregua, eso ya es una victoria concreta para usted, para mí, para muchos venezolanos que están cansados también de sobrevivir. No es el final de la historia, por supuesto. Es apenas el capítulo donde el poder dejó de rugir y comienza a susurrar. Y créame, cuando les digo que un régimen baja la voz, no es porque se volvió bueno, para nada. Es porque tiene miedo. Sin embargo, para avanzar un poco más a esa velocidad que queremos y que todos necesitamos, está una piedra de tranca, o varias, pero hay una en particular, en ese triángulo siniestro, el Diosdado Cabello este. Esos 25 millones de dólares andantes que siguen a la espera de que alguien se los gane, porque el premio gordo de los 50 creo que ya fue a parar a las cuentas de Qatar, de los hermanos Rodríguez. Pero que nadie se olvide del patrullero de las calles de Caracas, armado. Una jugosa recompensa. Y ahora es el momento, porque para mañana es tarde. Un mensaje a quien le pueda interesar y a quien tenga la forma. Pero hablando de ese mensaje con respecto a ese monstruo, la congresista del Partido Republicano María Elvira Salazar expuso la que considera una condición indispensable para la transición política en Venezuela. Y tiene como protagonista el número 2 del régimen, el maestro de la represión, Diosdado Cabello. Ha dicho, para que la administración Trump logre una transición real en Venezuela, tarde o temprano, Diosdado Cabello tendrá que enfrentar la justicia de Estados Unidos, o la divina, la primera que llegue. Salazar aseveró que Cabello es un criminal, lo sabemos todos, y uno de los arquitectos del narcoestado venezolano,
el socio de Maduro en la exportación de estupefacientes, de violencia, de redes criminales que han destruido vidas y que han envenenado comunidades dentro y fuera de Venezuela. Llevar a Cabello ante la justicia no va a ser una venganza, dice María Elvira. Es una condición indispensable para una transición democrática auténtica y para la liberación inmediata de todos los presos políticos, porque él es el embudo. Salazar se pronunció cuando decenas de familias se han estado congregando en las inmediaciones de todos los centros de reclusión en Caracas y en otras ciudades, esperando la liberación de sus seres queridos después de que el régimen anunciara con bombos y platillos la excarcelación de un número importante de presos políticos. No van por 5%. Y en este contexto les hago otra pregunta para pasar al tema de la grosera fortuna del noviecito de Delcy y de sus hermanos. ¿Recuerda usted cuando Marshall Billingsley colgó en su cuenta de X esta imagen? Pues fíjese ahora la fecha, porque recientemente ha colgado esta otra. Curioso, ¿no? Creo que la mayoría aquí tiene claro quién es Marshall Billingsley. Y junto a él, el general Flynn, quien en otra de sus publicaciones pedía que le lanzaran una de esas a Diosdado, de esas que lanzan desde el aire, de 2.000 libras para pasar la página del problemita del capo del cártel de los soles. La DEA maneja un informe entregado por colaboradores en Venezuela sobre los negocios del entorno de la mujercita esta que está a cargo del país el día de hoy, Delcy Rodríguez. El documento se basa en información de Armando Info del portal y describe cómo los hermanos Abu Nasif consolidaron un emporio mediante contratos estatales durante el ascenso político de los Rodríguez y coincidiendo con el inicio de la peor crisis humanitaria que ha vivido el país. Un informe que el diario ABC explica con detalles. De los tres hermanos, de origen libanés, destaca la figura de Youssef Abu Nasif Esmaili, un empresario, usted sabe, de 40 años, que es señalado de ser la pareja sentimental de Delcy Rodríguez. Una vinculación que ha funcionado como un motor para obtener contratos masivos en el área o en áreas sensibles. El documento que maneja la DEA menciona sospechas de posibles vínculos entre Youssef y las organizaciones Hezbollah y Hamas. Un detallito. Aunque el mismo texto aclara que se trata de meras acusaciones sin pruebas sólidas ni evidencias concretas, pero van a aparecer. La trayectoria económica de Youssef Abu Nasif en Venezuela comenzó en el sector financiero. Trabajó hasta el año 2010 en Interbursa, una casa de bolsa que pertenecía a Juan Domingo Cordero, en sociedad ¿con quién? Raúl Gorrín, claro que sí. En esa época, estas firmas aprovechaban la bonanza de las transacciones cambiarias del país, los dolaritos, Caribe. Poco después de su paso por esa entidad, los propietarios de Interbursa adquirieron un canal de noticias. ¿A que no sabe cuál es? ¿A que sí? Globovisión. Un medio que antes era crítico con el gobierno y que hoy es una basura, punto. La importación de alimentos generó el grueso de su fortuna. Entre 2017 y 2018, los hermanitos Nasif o Abu Nasif captaron contratos por $413 millones. Los fondos procedían de los comités locales de abastecimiento y producción, el CLAP, ese sistema de reparto de comida de baja calidad y gorgojos para alimentar el rebaño, que ha servido entonces como método de control social, condicionando las entregas de esas ayudas a la lealtad política. Pues el grupo utilizó sociedades con sede en Hong Kong para gestionar los contratos de importación. Según estos documentos que provee Armando Info, la estatal Corpovex firmó en octubre de 2017 un acuerdo de $132 millones con una firma representada por Youssef Abu Nasif. Solo un mes después, en noviembre de ese año, el organismo selló otros contratos por valor de $159 millones y $122.8 millones. Estos acuerdos consolidaron al clan como un contratista prioritario del Estado en apenas un trimestre. ¡Qué casualidad! Youssef y su hermano mayor Omar Abu Nasif se repartieron la representación legal de estas sociedades. En los registros internos del Ministerio de Alimentación, los funcionarios identificaban el entramado como el Grupo de Árabes, así le decían. Su modelo operativo seguía el esquema del flamante Alex Saab, el principal contratista de suministros estatales y acusado de ser testaferro de Maduro. De esta forma, el clan aseguró una porción significativa del mercado de productos básicos durante la etapa de mayor escasez en el país. Repito, porque es importante. En marzo de 2019, el grupo diversificó sus negocios hasta el sector sanitario a través de sus firmas en el extranjero. Acordaron la venta de kits de hemodiálisis al Estado por $145 millones.
los insumos destinados al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. Y en ese momento, los hospitales públicos sufrían la peor crisis, la más extrema para atender a los pacientes dializados. La forma de pago de sus suministros médicos fue muy atípica. El Instituto Estatal comunicó a la empresa que liquidaría la deuda con materia prima. Específicamente ofreció petróleo y fuel oil. Y esta maniobra vinculó directamente entonces a los AUNASIF con la comercialización del petróleo. Vaya, vaya. El uso de hidrocarburos permitió al grupo sortear restricciones del sistema bancario internacional derivados de sanciones económicas. Pero en 2019, el grupo también incursionó en el sector minorista con la apertura de la cadena OK Mart. Nabil AUNASIF, quien fue director de finanzas de la alcaldía de Caracas durante la gestión de ¿quién? Jorge Rodríguez, registró la marca poco después de dejar su cargo público. Estos establecimientos se especializan en la venta de productos importados de alta gama, un modelo de negocio que en Venezuela se denomina bodegón, que todos ustedes lo conocen. Mientras que el país enfrentaba dificultades de abastecimiento, estos locales, o casualidad, ofrecían artículos extranjeros con precios marcados en dólares. Y la gente decía, ¡hay de todo! ¡Todo está normal! Claro que sí. También aprovecharon, por supuesto, la pandemia. La empresa abrió otras sedes en la capital y una de ellas se instaló en la planta baja del edificio Los Andes en Sabana Grande. Este inmueble, que había sido expropiado por Hugo Chávez para ser una residencia estudiantil, luego se usó como centro de aislamiento sanitario. La apertura de un comercio de lujo en un espacio estatal generó críticas sobre el uso de bienes públicos para favorecer a personas vinculadas al poder, pero les vale madre. Las operaciones internacionales de los hermanos Nasif, AUNASIF, han enfrentado procesos legales fuera de Venezuela, porque en México, la Unidad de Inteligencia Financiera bloqueó las cuentas de sus empresas que estaban registradas en Hong Kong. Esta acción fue el resultado de una investigación de la Fiscalía Mexicana sobre la venta de alimentos con sobreprecios. Las autoridades de ese país detectaron que los productos que eran enviados a Venezuela para los programas sociales eran de baja calidad y tenían los precios inflados. Las pesquisas mexicanas involucraron también otras redes de contratistas vinculados al gobierno venezolano, porque el régimen está lleno de empresarios. Vaya empresarios. Omar AUNASIF ha ejercido entonces como mediador político y financiero. En abril de 2019 participó en reuniones con empresarios extranjeros tras ese gran apagón nacional que paralizó el país durante una semana. Las gestiones, facilitadas por el entorno de Delcy Rodríguez, como no, buscaban adquirir equipos para la crisis eléctrica. En esos encuentros se planteó el uso de canales financieros en Asia con transacciones vía Hong Kong. El clan mantiene las alianzas con sectores de la élite empresarial surgida en la última década, compartiendo intereses con propietarios de grandes almacenes, franquicias deportivas y plataformas de pago electrónico. Ya usted se debe imaginar por dónde voy. La familia controla una red que abarca desde el empaquetado de alimentos hasta la logística. En los registros mercantiles, los hermanos Youssef, Omar y Yamal rotan sus cargos como directivos o accionistas, más o menos como el régimen. Una estrategia que les permite mantener el control del capital dentro del círculo familiar. La conexión con el ámbito deportivo también tiene un nombre propio. Se trata de Jorge Jiménez Ochoa, presidente de la FBF, la Federación Venezolana de Fútbol. Las investigaciones de Armando Info revelan que los nexos entre el entorno íntimo de Delcy Rodríguez y el liderazgo del fútbol nacional convergen en vuelos oficiales y en negocios millonarios. Un ejemplo ocurrió el 14 de junio de 2021, apenas 2 semanas después de que Jiménez asumiera la presidencia de la FBF. En esa fecha fue a Qatar, qué casualidad, ¿verdad? En el avión de Conviasa como parte de la comitiva encabezada por entonces la vicepresidenta del régimen. En la lista de pasajeros figuraba ¿quién? Youssef AUNASIF, lo que evidencia esa estrecha cercanía y la operatividad conjunta entre la pareja sentimental de la funcionaria, ese Power Ranger, y el joven jerarca del fútbol venezolano. Más allá de los viajes compartidos, la relación se cimienta en un modelo de negocios paralelo. Al igual que el clan AUNASIF, Jiménez ha logrado contratos masivos para suministros de alimentos de CLAP y participa en ese esquema de intercambio de petróleo por deuda que PDVSA implementó para poder evadir sanciones. Jiménez fue señalado como quien pudo haber sido el sucesor de Alex Saab cuando éste se encontraba detenido en Estados Unidos y que lo soltó Biden, nunca lo olvide, nunca. Esto dentro de las estructuras de contratistas privilegiados,
una red de intereses cruzados que demuestra cómo la diplomacia deportiva y las estructuras logísticas de importación operan en el mismo paraguas político, consolidando un bloque de poder que se mueve indistintamente entre estadios o despachos de ministerios. A pesar de su influencia, Youssef Abu Nassif permanece alejado del foco público. Aunque la mayor parte de estos datos se publicaron en 2021, se estima que al día de hoy sus beneficios y contratos han seguido aumentando. E imagínese ahora. Roberto Denis, el periodista de Armando Info que destapó esta maraña de negocios, vive hoy en el exilio forzado, reflejo de la falta de libertad de prensa en Venezuela y de las represalias contra quienes investigó y a quienes le sacó la mugre de tanta corrupción. Y en una declaración contundente a través de su plataforma Truth Social, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció un cambio radical en la dinámica geopolítica del Caribe, afirmando que el histórico intercambio de petróleo venezolano por servicios de seguridad, usted sabe, cubanos, ha llegado a su fin. El mandatario aseguró que Venezuela ya no quiere o no requiere la presencia de agentes cubanos, a quienes calificó de matones y extorsionadores. Todo esto tras la reciente intervención militar estadounidense que, según sus palabras, neutralizó a la mayoría de los efectivos de la isla destacados en territorio venezolano. Eso lo dijo Trump. Venezuela ahora cuenta con Estados Unidos, el ejército más poderoso del mundo, para protegerlos. Y los protegeremos, dijo el presidente. No habrá más petróleo ni dinero para Cuba. Cero, sentenciaba el mandatario. Igualmente, Trump detalló en su mensaje: Cuba sobrevivió durante muchos años gracias al petróleo y al dinero de Venezuela. A cambio, proporcionaba servicios de seguridad a los dos últimos dictadores venezolanos, pero ya no. La mayoría de sus cubanos han muerto tras el ataque estadounidense de la semana pasada. Insisto, palabras de Trump. Y Venezuela ya no necesita protección de estos matones y extorsionadores que los mantuvieron secuestrados durante tantos años. Menuda radiografía. Pero además, como parte de las cosas que tienen que ver con Venezuela, el presidente también declaró que podría impedir que ExxonMobil invierta en Venezuela después de que el director ejecutivo de la petrolera calificaba al país de no apto para la inversión durante su reunión en la Casa Blanca la semana pasada, lo cual no deja de ser cierto. El director ejecutivo de Exxon, Darren Woods, le dijo a Trump que Venezuela necesitaría modificar sus leyes antes de convertirse en una oportunidad de inversión atractiva. Durante una reunión en la Casa Blanca, dijo esto el viernes con otros ejecutivos del sector petrolero. Imagínese usted, invertir cientos de millones de dólares y que venga Diosdado y sus matones a tirárselas de malo y a meter preso a tu personal. ¿A qué no? Pero entonces sus comentarios supusieron un revés para el objetivo de Trump de convencer a la mayoría de las empresas petroleras estadounidenses de invertir miles de millones de dólares para así revivir nuestra industria petrolera. ¿Qué dijo Trump? No me gusta la respuesta de Exxon. Esto a los periodistas que estaban a bordo del Air Force One cuando regresaba a Washington el día de ayer. Probablemente me inclinaré por mantener a Exxon fuera, dijo el presidente. No me gustó su respuesta. Están actuando con demasiada astucia. Nuestros activos han sido confiscados allí en 2 ocasiones. Así que se imaginará que para que regresemos por una tercera vez, se requerirían cambios bastante significativos con respecto a lo que hemos visto históricamente, le dijo Woods a Trump en la Casa Blanca el viernes. Y tiene toda la lógica del mundo. Woods afirmó que Exxon necesitaba que se implementaran protecciones de inversión sólidas y que la ley de hidrocarburos del país también debía ser reformada. Y que Diosdado y sus malandros tenían que ser neutralizados. Eso no lo dijo, eso lo digo yo. Si analizamos las estructuras y los marcos legales y comerciales hoy en Venezuela, el país no es apto para la inversión. Y este señor está en todo lo correcto, porque el problema sigue estando allí, solo que ahora está disfrazado de corderito. Así que ya veremos en qué momento se le tuerce todo al presidente con estos terroristas, porque los terroristas te la van a hacer. Y es que del chavismo, y no se lo tengo que decir, no se puede esperar nada bueno. Saludos especiales el día de hoy para Julio Díaz, para Miguel Berríos y para Ana Stone por apuntarse a la membresía de nuestro canal. De igual manera a Fabio Palottini, a Dani Faría y a Eugenis Campos y también a Blanca Flores por sus generosos aportes mediante los Super Thanks. Mil bendiciones para todos ustedes por ayudar a este espacio, al periodismo independiente. Y a ti también que nos ves en este momento. Las gracias son para todos. Sobre el testimonio de un soldado venezolano que vivió en carne propia la operación que derrocó a Maduro. Sobre el anuncio de Trump de su reunión con María Corina esta semana.
el retorno de los médicos cubanos a su país y mucho más. Te puedes enterar en este video que te dejo acá. Así que repásalo si no lo has visto. Señores, como siempre les digo, libertad o nada, porque seremos libres. Ah, y no habrá sorpresa al final hoy. Nos vemos.